Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a la sesión técnica del día de hoy. Esta sesión será la primera de un grupo de 3 charlas que estarán a cargo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, de Andreas Berman y de su equipo. En esta ocasión también nos va a acompañar Fabián Samaniego, él es Director Nacional de Control Interno Financiero de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental de Ecuador. Muy bienvenidos y muchas gracias a los expositores. Esta sesión técnica abordará el tema Guía Práctica Recomendada GPR1, presentación de información sobre sostenibilidad fiscal a largo plazo. Expondrá primero nuestro querido amigo y destacado profesor Andreas y luego daremos el paso a Fabián. Andreas es un economista y académico suizo con más de 20 años de experiencia en finanzas públicas, contabilidad gubernamental y gestión financiera internacional. Actualmente es profesor y director del Departamento Sector Público de la universidad. Fue presidente del International Public Sector Accounting Standard Board del IPSASB entre 2010 y 2015, donde lideró la elaboración y difusión de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Ha trabajado como consultor internacional para gobiernos y organismos multilaterales, apoyando reformas de gestión financiera pública en países como Ecuador, Indonesia, entre otros. En 2024 fue galardonado con el IFAC Global Leadership Award por su liderazgo global en el desarrollo de buenas prácticas en la contabilidad del sector público. Andreas, te damos la bienvenida y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Soledad, y muchas bienvenidas a todas y todos en Latinoamérica. Me alegra mucho estar con ustedes otra vez en esta sesión virtual, que es una sesión sobre un tema un poco nuevo para algunos, probablemente porque no hemos trabajado mucho en los GPR, en las guías de prácticas recomendadas, como se llaman. Hemos trabajado un poco con Ecuador, como ya escucharon, pero es un tema un poco nuevo quizás para algunos. Por eso voy a darles una presentación sobre, bueno, la GPR1, pero también sobre las GPR en general. Entonces, yo voy a compartir en este momento mi pantalla. María Soledad, ¿me puedes confirmar que se puede ver? Se ve perfecto y se escucha perfecto, Andreas. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como ya mencioné, las GPR en general es el primer tema en la agenda. Después, obviamente, la GPR1, la GPR2 y la GPR3 van a presentar mis compañeros del equipo Durlandi Cubillos y Esteban Valteros, como en un mes y en 2 meses respectivamente. En cuanto a la GPR1, también voy a darles un ejemplo. Bueno, no es una sorpresa probablemente, pero es un ejemplo de Suiza, que es uno de los países que ya implementaron esta guía. Y finalmente vamos a hablar de la implementación, y aquí también es la base para Fabián para presentar los pasos que ya hicieron en el Ecuador y los pasos a seguir en Ecuador. Bueno, las GPR, las guías de prácticas recomendadas, no hace parte de las IPSAS obligatorios, sino es como algo adicional. Y entonces quizás es importante entender un poco cuál es su rol. Su rol efectivamente es para producir lo que se llama informes financieros de propósito general, es decir, es algo que está vinculado con los estados financieros de propósito general, pero va un poco más allá. Entonces, no se trata del balance, no se trata del estado de resultados, tampoco del estado de flujos de efectivo, de cambio en patrimonio, y tampoco las notas, sino es un poco más afuera del alcance, pero todavía con un vínculo fuerte con los estados financieros.
Y aquí pueden ver que el Ipsos P emitió durante mi presidencia incluso las GPR. 1, 2 y 3 son las GPR que en este momento existen. Claro, ahora estamos discutiendo mucho sobre también el tema de la información de sostenibilidad y este será otro grupo de guías de normas, pero también con respecto a los informes financieros de propósito general, que es importante eh, ver que sí son vinculados con los estados financieros tradicionales, pero no hacen parte directamente adentro de los estados financieros de propósito general. Mientras tanto, la NICSP 1 hasta la NICSP ya 50 se aplican a los estados financieros. Y entonces, ¿por qué se emitió eso? Bueno, el tema es que el Ipsos P siempre tenía como solicitudes para dar más información financiera, pero que no cabe muy bien en los estados financieros tradicionales, ¿no? Y entonces siempre fue un poco la pregunta, y ahora vamos a incluirlo en NICSP 1, en NICSP 32 o en cualquier otra norma, pero para restringir un poco las normas a los estados financieros, efectivamente el IPSASP decidió de crear las guías prácticas recomendadas para dar un poco de espacio para esta información que puede ser muy útil, que puede ser muy relevante para los usuarios, pero que no cabe muy bien adentro de los estados financieros tradicionales. Y este es básicamente el propósito de estas 3 GPR. Bueno, entonces entramos en materia de la GPR1, que fue la primera emitida en 2013 y en 2023 cambiado un poquito. Voy a hablar sobre los cambios que implementaron, que decidieron en 2023. Pero el tema en 2013 ya fue la información financiera prospectiva, es decir, mirando hacia el futuro. Bueno, no hay un plazo obligatorio en la GPR1, pero se habla de hasta 75 años. Vamos a ver algunos países como por ejemplo Suiza, tienen un plazo un poco inferior, un poco más pequeño, pero todavía un plazo muy grande, porque efectivamente este fue la inquietud que a veces tenemos temas financieros, por ejemplo, con respecto a beneficios sociales. Y estos beneficios sociales pueden ser afectados, por ejemplo, por la demografía, y por lo tanto es necesario tener una perspectiva un poco más a largo plazo que solamente en este momento del cierre anual o quizás el próximo año en el presupuesto o quizás 3 a 4 años del plan a mediano plazo. Entonces, esta fue la idea, crear un informe que tiene una perspectiva de algunos años más, de quizás incluso 2 o 3 generaciones más, ¿no? Y al inicio, para decirles la verdad, el enfoque fue la demografía, es decir, sobre todo el tema de beneficios sociales. Mientras tanto, tuvimos una pandemia, ¿no? Y entonces la pandemia también cambió este tema porque fue un golpe fuerte para todos los países o casi todos los países a nivel fiscal y entonces cambió un poco la perspectiva de su situación financiera. Y claro, a más largo plazo tenemos el cambio climático. Entonces, la norma de 2013 o la GPR1 de 2013 no estaba excluyendo uno o el otro, pero tampoco estaba mencionándolo. Y entonces este fue el cambio en 2023, es decir, hace 2 años, el Ipsos P decidió incluir ejemplos, incluir un poco de texto sobre el tema del cambio climático para mostrar que efectivamente el cambio climático igualmente afecta la información financiera prospectiva, igual como la demografía, igual quizás como una pandemia. Entonces, este fue el único cambio. No cambiaron nada
otro, no cambiaron el texto principal de la norma GPR1, sino solamente incluyeron algunos cambios no autoritativos, es decir, ejemplos con respecto a ello. Y entonces, qué es adentro de la guía? Bueno, la guía en el párrafo 3 primero menciona que sí son proyecciones fiscales. Entonces, este es quizás lo más importante, que si se publican proyecciones fiscales, uno debería aplicar esta guía de práctica recomendada. Como dije, no es obligatorio, no es una norma que hay que seguir para tener un dictamen, por ejemplo, de aplicar NIC-SP, sino es una guía de buenas prácticas. Y entonces, si son buenas prácticas, es mejor seguirlas, pero bueno, puede hacer algunos cambios si hacen sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de estos cambios? Y bueno, puede ser que hay como reglas que van más allá en algunos países porque es una norma un poco delgada que no tiene mucha prescripción. Puede ser que hay un poco cambio de usuarios, aunque normalmente son muy parecidos a los que utilizan también los estados financieros, pero puede ser que se dice que sí hay un consejo del futuro o algo que también lo utiliza, ¿no? Y puede ser que también hay otro perímetro. Y este es quizás el punto más importante en esta primera sección de esta lámina, que muchas veces eso no se hace a nivel de cada una entidad. Y eso es cierto en todos los países, para decirles la verdad. Entonces, si tienen un ministerio, si tienen la Dirección General de Aeronáutica Civil o algo así, entonces no hace mucho sentido exigir que cada una de las entidades contables públicas produce un tal informe. Incluso el IPSAS-P dijo que puede ser que es a un nivel superior del gobierno nacional, que puede ser, por ejemplo, el sector gobierno general, que también incluye los gobiernos subnacionales y la seguridad social, pero puede ser también el gobierno nacional, pero probablemente no es una pequeña entidad, un ministerio, la superintendencia o algo no van a producir este tipo de información, sino es el gobierno o incluso el sector gobierno nacional, gobierno general, perdón. ¿Y cuáles son las componentes entonces que se presentan, ¿no? Y básicamente son proyecciones de entradas y salidas de recursos, es decir, son flujos de efectivo en general, también puede ser si son no efectivo, si son, no sé, minerales, recursos o algunos otros recursos que sí tienen, pueden ser reflejadas. Y entonces después hay como tres dimensiones y vamos a ver qué se presenta sobre las tres dimensiones. Las tres dimensiones son servicios, ingresos y deuda. Es decir, el IPSAS-P dice, bueno, en general el público tiene interés. Todavía me van a prestar los servicios, por ejemplo, todavía puedo mandar mis niños a la escuela o todavía voy a recibir una pensión. El segundo es el tema de los ingresos. Claro, hay que financiar todo eso y entonces es importante tener una proyección de ingresos. Y también, obviamente, el tema de la deuda. Entonces, ¿qué es el desarrollo de la deuda en esta proyección? Y claro, hay que describir también los principios, las suposiciones y la metodología. Y entonces, ¿qué hay que presentar a más detalle? Servicios es el volumen y la calidad de los servicios. Entonces, si se puede, no sé, incrementar o si se mantiene al mismo nivel los servicios e incluso en un caso de problemas, si se necesita una reducción de los servicios a la población en su país. Los ingresos son, claro, los ingresos de impuestos, pero también otros ingresos. Puede ser que hay otros ingresos como aranceles, como discutimos en este momento, o incluso puede ser que hay otros ingresos porque incluso los ciudadanos pagan algunos servicios
por contribuciones, por ejemplo. Y finalmente, el nivel de deuda y la capacidad de cumplir con la obligación en el futuro. Y después se analiza cada una de las tres dimensiones que aquí pueden ver en esta tablita simbólica. En las líneas se evalúa si el gobierno tiene la capacidad para cambiar o influir en la dimensión, y la vulnerabilidad es una palabra un poco complicada, pero es importante ver si hay factores fuera de control o influencia del gobierno mismo que puede afectar, por ejemplo, los servicios o es el tema de la deuda, ¿no? Y entonces este es el análisis y puede ser que sí hay como capacidad para los servicios, pero sí tiene un nivel de deuda un poco peligroso o algo. Entonces este es lo que se analiza en estos informes para dar la información a los usuarios. Y bueno, después hay en la norma GPR1, en esta guía de prácticas recomendadas, hay como temas de actualización. No se requiere una actualización anual. Algunos gobiernos lo hacen cada 2 años, cada 4 años, cada legislatura. Entonces está abierta el tema de la actualización, pero se dice que sí es necesaria actualizar esta proyección de vez en cuando. Claro, también hay temas de requerimientos legales, y aquí hay una suposición que es muy importante, que es pertinente, es la suposición de la política vigente. Entonces, si por ejemplo en su país tienen una edad de jubilación, no sé, de 62 o 65 años o no sé, en la ley que es vigente, entonces se debe aplicar esta suposición, es decir, se hace la proyección con base en la ley que es vigente. Claro, puede ser que en el Congreso ya están conversando o discutiendo si se puede cambiar o si se debe cambiar, pero esta proyección es una proyección con base en la política vigente, es decir, no es una proyección en un posible cambio de la política. Claro, una vez el Congreso decide que, por ejemplo, si hay un cambio de la política vigente, entonces hay que reflejar este cambio ya decidido por parte de la legislativa. Claro, también las otras suposiciones deben ser razonables y hay que hacer un análisis de sensibilidad en las suposiciones, y con base en la experiencia práctica, les puedo comentar que sobre todo el tema de crecimiento, esta es una de las suposiciones que tienen efecto fuerte. Entonces, si el país, la economía del país crece más rápido, normalmente tiene un efecto positivo. Mientras tanto, si crece menos rápido o incluso está en recesión, tiene un efecto malo. Y entonces eso, claro, hay que analizar y hay que mostrar cuál es la magnitud del efecto. Y después hay algunas revelaciones más que no voy a presentar todos, es sobre la entidad, las proyecciones, las dimensiones. Entonces, para complementar un poco este tipo de informe con notas que son útiles. Bueno, con eso voy a entrar ya en el ejemplo de Suiza, y pueden ver esta imagen por la derecha, y efectivamente fue escogida por la ministra de Finanzas porque ella dijo que, bueno, vivimos en un país bonito, pero efectivamente a nivel fiscal tenemos algunas nubes posiblemente de lluvia o incluso posiblemente de tormenta. Y entonces por eso escogió esta imagen. Este es como el resumen a nivel de imagen de este informe, que sí tenemos algunos desafíos, pero todavía estamos en una buena situación. Y entonces, ¿cuáles fueron las decisiones que tomó el gobierno suizo ya en 2008, cuando por la primera vez empezaron a presentar un tal informe? Lo hacen cada 4 años, es decir, no anual, como lo permite GPR1.
El perímetro es el sector gobierno general, es decir, es diferente a los estados financieros que se presentan como Suiza es un país federal, se presentan para cada uno de los niveles de gobierno de manera separada, como un país federal no controla sus gobiernos subnacionales. Sin embargo, esta proyección se hace para todos los niveles de gobierno, es decir, por el sector gobierno general. ¿Cuáles son los factores que en este momento se analizan en el último informe? Es la demografía y el cambio climático. En el penúltimo, en 2021, también analizaron el tema de la pandemia, pero eso ya no analizan en este informe de 2024. Y las dimensiones, bueno, las dimensiones, para decirles la verdad, hay un poco un cambio. Efectivamente se presentan los gastos, los ingresos y la deuda. Y ahora, bueno, el cambio es un poco que no se presenta, no se habla tanto sobre servicios, sino se habla sobre los gastos para servicios. Pero eso, claro, sí implica un poco que sí hay un nivel de servicios. Entonces, el nivel de servicios implícitamente está reflejado en los gastos. Entonces, aquí hay poco un cambio, pero no tan fuerte. Quizás el cambio más fuerte es que solamente se analizan los próximos 36 años hasta 2060, sí. Y escenarios, sí, análisis de estos escenarios sí se hace. Hay tres escenarios, un básico, uno favorable y otro desfavorable. Y la diferencia es básicamente el crecimiento económico, que es más alto, más bajo o como en el promedio. Y claro, a través de los escenarios también se analiza un poco la capacidad y la vulnerabilidad frente a estos desarrollos. Para darles un poco un ejemplo, es muy gráfico, no es como un balance, no es una tabla. También hay algunas tablas, obviamente, pero muy gráfico. Uno puede ver, por ejemplo, en el gráfico por la izquierda, el desarrollo de la deuda para cada uno de los niveles. Incluso Social Security Funds, que es el gris ligero, que es seguridad social, y ustedes pueden ver que todavía en este momento no tenemos deuda en este sistema, sino tenemos un patrimonio. Este es como en la parte negativa, un poco este patrimonio, pero se va a acabar dentro de los próximos más o menos 15 años, y después también se debe endeudarse la seguridad social, y efectivamente es sobre todo eso y los cantones, que son los gobiernos subnacionales más afectados, que van a incrementar su deuda. Y por el lado derecho es un análisis más detallado frente al tema de cambio climático, entonces con los gastos y con los ingresos con respecto a este tema, que uno puede ver que sí hay más ingresos, pero lamentablemente también más gastos, y entonces, por lo tanto, resulta que sí hay un desafío fiscal con respecto al cambio climático. A pesar de más ingresos, no se puede financiar los gastos adicionales, y por lo tanto, si volvemos a la izquierda, entonces también tenemos uno de los efectos que afecta a la deuda. Entonces es un poco así, pero no voy a dar todas las gráficas, pero solamente que puedan ver un poco cómo se presenta. Y para finalizar, entonces voy a darles un poco una perspectiva a los pasos a seguir. Normalmente nosotros recomendamos, y eso también recomendamos, por ejemplo, al Ecuador, donde ya trabajamos sobre este tema. Primero hay que identificar el ámbito, es decir, el perímetro o la entidad. Como mencioné, no es una buena idea implementarlo en 2.000 entidades pequeñas en todo el país, sino quizás se hace a nivel del gobierno nacional o se hace incluso a nivel del sector gobierno general.
Después, claro, hay que identificar los principales factores. En sus países incluso puede ser, por ejemplo, el precio de hidrocarburos que afecta muy importantemente porque puede ser un efecto positivo si suben los precios de hidrocarburos o puede ser que es un efecto negativo si se reducen. Ah, después, claro, una vez definido el alcance y los principales factores, hay que identificar las fuentes y sobre eso Fabián va a hablar bastante, que efectivamente este es un desafío porque normalmente no está disponible toda la información, ¿no? Y después hay que hacer las proyecciones, hay que analizar las dimensiones, también ver si tienen la capacidad y dónde tienen vulnerabilidades. Y así se hace un análisis de sensibilidad. Y al final, claro, lo presentan juntos con las revelaciones. Es decir, es un proceso bastante largo. Pero sí, como ya mencioné, no es algo que se exige todos los años, es decir, es posible, como lo hace Suiza, presentar esta información quizás cada 4 años o cada 2 años o cada 5 años, como ustedes piensan se requiere para informar a los usuarios. Con eso, ya voy a dar mis gracias por estar conmigo hoy en esta mañana y voy a terminar mi presentación y dar la palabra a Fabián. Fabián, ¿estás conectado? Buenos días. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, te escuchan muy Te bien. escuchamos súper bien, Fabián. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo de acá de Ecuador, del Ministerio de Economía y Finanzas, la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental. En este día queremos compartirles el avance que nosotros hemos realizado en el desarrollo de la GPR1, ¿sí? Que ha venido acompañado justamente de Andreas y su equipo, quienes nos han guiado y nos han ayudado a desarrollar ya un documento en el cual está plasmado lo que como Ecuador queremos realizar. Evidentemente estamos en este proceso y queremos presentarles en este día el avance que tenemos hasta la fecha. Voy a compartirles una pequeña presentación que hemos preparado para el día de hoy. ¿Sí? No sé si me confirman si lo pueden ver. Lo vemos, Fabián, pero no está en modo presentación. Pero se ven las láminas. Tienes Ya que se ponerle modo quedó, presentación solamente. ya le puse ahorita, pero se sigue viendo como Como láminas. como la PPT nomás se ve, pero no se ve Ah, como en modo presentación. ya. Ya, voy a volver a compartir, ¿ya? Ya, ahí sí. Ahora sí, se ve súper bien. Ya, entonces, nosotros hemos trabajado desde el año 2023, ¿sí? En el análisis y desarrollo de las 3 GPRs. Tuvimos la oportunidad de, en el año 2023, realizar unos talleres, ¿sí? Con la participación de varias unidades del Ministerio de Economía y Finanzas e incluso otras entidades del sector público, porque realmente
y como bien mencionaba Andreas, ¿no es cierto?, la información que se requiere para preparar estos informes de sostenibilidad realmente no dependen exclusivamente, en nuestro caso, de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, sino realmente están repartidas en diferentes unidades del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo lo que tiene que ver con las dimensiones de ingresos y de deuda. Y si hablamos del tema de servicios, ahí incluso tenemos que involucrar a los otros ministerios, que son los que realmente proporcionan los servicios a la ciudadanía. Entonces, en estos talleres, en los cuales contamos con el valioso apoyo de Andreas y todo su equipo, ¿sí?, pudimos analizar y plantear, ¿no es cierto?, cuál era el desafío que teníamos que enfrentar para poder implementar estas GPRs en el país, ¿sí? Entonces, con estos talleres, ¿sí?, con estos insumos que pudimos recoger en estas reuniones, pudimos desarrollar ya un documento, ¿sí?, para la aplicación de la GPR 1, la GPR 2 y la GPR 3, ¿sí? Este documento es el que en este momento nos encontramos socializando con todas las unidades del Ministerio de Economía y Finanzas para poder recibir la retroalimentación de ellos. Es decir, para poder ya empezar a trabajar en la recolección de toda la información necesaria para desarrollar estos informes y las proyecciones que se necesitan. Esperamos en este año poder, con toda esta retroalimentación que tenemos de las entidades, ¿sí?, poder actualizar el documento ya para poder aplicarlo. Dentro del documento me gustaría, dentro del documento que desarrollamos, me gustaría nada más recalcar o resaltar algunos puntos, ¿sí? Lo primero es, digamos, el alcance, ¿no es cierto?, que tiene la GPR, que tenemos que considerar que efectivamente no es una norma de contabilidad en sí, pero que es información que tiene que complementa la información de los estados financieros de propósito general. Por lo tanto, es una muy buena práctica. Y tenemos que considerar cuáles son las tres dimensiones, ¿no es cierto? Servicios, ingresos y deuda. Que como había indicado, efectivamente, desde el Ministerio de Economía y Finanzas manejamos dos de ellas, que son los ingresos y la deuda. Y el tema de los servicios sí lo tenemos que trabajar con las otras entidades del sector público, principalmente los ministerios, que son los que proporcionan los servicios a la ciudadanía. Otro aspecto importante que está definido es, y como lo decía Andreas, ¿no es cierto?, no es un tema que se lo tenga que hacer a nivel de cada una de las entidades, sino tiene que ser de forma macro, ¿sí?, mínimo a nivel de gobierno central o a nivel de gobierno general, incluyendo los gobiernos subnacionales. Ahora, evidentemente, hemos definido cuáles son las características de esta información, ¿sí?, empezando por el hecho de que efectivamente se tiene que determinar si efectivamente esa información sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo es relevante, es importante, y tenemos usuarios, ¿sí?, a los cuales les interesa poder analizar esa información. Y aquí, digamos, para determinar justamente eso, vamos a analizar en el caso de las entidades, ¿no es cierto?, cuál es su capacidad para recaudar ingresos, sean estos impuestos o otros, ¿sí? ¿Cuál es el poder que tiene la entidad para endeudarse significativamente? ¿Sí? Entonces aquí, como decía nuevamente, ratificar que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas justamente estas dos características fundamentales, ¿sí? Porque es el ministerio el que maneja la mayor cantidad o administra la mayor cantidad de los ingresos, ¿sí?, y puede tener una injerencia sobre los mismos. De la misma forma, en el tema de endeudamiento, en el ministerio tenemos la Subsecretaría de Financiamiento Público, que es la que maneja todo el tema de el financiamiento para el presupuesto general del Estado.
Y luego el tema de los servicios, que como digo, estaría dividido o tendríamos que trabajar con las otras entidades y ministerios que son los que realmente proporcionan estos servicios. Y luego tenemos el tema ya una vez determinado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los actores principales? ¿Cuáles son los que pueden proporcionar esta información? Efectivamente, poder realizar una proyección, ¿sí? A largo plazo, que es lo que nos pide esta buena práctica, que es lo que nos pide la GPR, justamente de las entradas y las salidas, con esta proyección de varios años adelante. Y poder, evidentemente, tener una explicación de todos estos supuestos y de cómo llegamos a determinar todos estos valores, de tal forma de que sea útil, ¿sí? Para la toma de decisiones, para la posibilidad de implementar cambios, ¿sí? De tal forma de que se pueda garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Y finalmente el tema de la información a revelar. Es importante, creo que, recalcar, ¿no es cierto? Y eso un poco es el desafío que enfrentamos al atacar este tema desde la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, es que evidentemente esta es una información que no es contable, ¿no? ¿Sí? Es una información que, como digo, la tienen otras unidades dentro del Ministerio de Economía y Finanzas e incluso otras instituciones públicas. Entonces, este trabajo, como digo, es el que estamos haciendo, estamos coordinando con las otras unidades del ministerio, con las otras entidades para poder ya empezar a aplicar esta guía, la GPRU. Entonces, este es el avance que nosotros hemos realizado desde el 2023. Hemos tenido, gracias al apoyo del BID y la posibilidad de contar con la participación de la Universidad de Zurich, con Andreas y todo su equipo, que son quienes realmente nos están guiando en la implementación de estas guías. Muchas gracias. Gracias, Fabián, por tu presentación. No sé si hay preguntas. No he visto en el chat que hayan hecho preguntas o alguien quiera hacerlas directo en la sesión. Ahí hay una pregunta. Pienso hay una pregunta por parte de William de Colombia. William, te vamos a habilitar el micrófono en un instante para que puedas hacer la consulta. Yo no veo. Buenos días a todos. Muchas gracias. Hola, William. Adelante. Sí, profesor Andreas, digamos, en la presentación, a medida que iba escuchando, pues lo que debe contener este informe de sostenibilidad fiscal de largo plazo, me sonaba mucho con algunos instrumentos del sistema presupuestal, como el marco fiscal de mediano plazo, el marco fiscal de gasto de mediano plazo, ¿sí? Entonces, claro, no sé si ese tipo de instrumentos que son ya del sistema presupuestal puedan nutrir o puedan fortalecer esta elaboración de este tipo de información sobre sostenibilidad fiscal de largo plazo. Claro, entendiendo, o bueno, tal vez si nos podría señalar cuáles serían como esas diferencias y esas cosas que habría que hacer de más para poder, eh, digamos, atender a esta guía de prácticas recomendadas. Gracias. Gracias, William, por su pregunta. Y
Es una muy buena pregunta porque, claro, es un instrumento más, es un informe más que se produce, pero es diferente, ¿no? El tema de presupuesto normalmente es anual, ¿no? Eso en todos los países de la región es anual, es decir, se aprueba el presupuesto para el año próximo, quizás en diciembre o en noviembre, se aprueba para el próximo año y después se implemente durante el año, durante los próximos 12 meses, ¿no? Mientras tanto, este tema de la planificación a mediano plazo, este normalmente es entre 4 y 6 años. Es un poco variable, no hay una norma internacional que exige un plazo a nivel internacional, por lo tanto, normalmente corresponde más o menos a 4 a 6 años. Eso es ciertamente una planificación muy importante que normalmente es una de las bases que se utilizan después para la preparación ya del presupuesto anual. Mientras tanto, el informe que se produce con base en la GPR1 es un informe de más largo plazo y por lo tanto normalmente no tiene ningún vínculo con el presupuesto, porque fíjate el tema, por ejemplo, si estamos ahora hablando en Suiza sobre el plazo hasta 2060, entonces, claro, no hay ninguna obligación de gastar o de tener ingresos de este nivel en el año 2058 o algo así. Entonces, es más una proyección económica para ver las consecuencias. Y este, pienso, es la utilidad también de esta información que se puede ver, por ejemplo, el cambio climático. Claro, va a resultar que quizás tenemos gastos adicionales, que puede ser también tenemos ingresos sobre como impuestos sobre carbodióxido o algo así, pero puede ser que hay una actividad inferior o superior y entonces este es muy útil para ver los efectos de dichos cambios, cambios fuertes, ¿no? Este principalmente es el propósito. Entonces es algo que complementa los instrumentos, los informes que ya existen en casi todos los países para dar una perspectiva un poco más larga. No sé si respondí bien a tu pregunta, pero me parece que es algo complementario. Muchas gracias, profesor. Gracias, Andreas. Ahora tenemos una pregunta para Fabián. Wellington Cruz de la IC, que aprovechamos de saludarlos, pregunta, ¿cuál fuera la estrategia normativa en Ecuador? Decretos, etcétera. ¿Qué información, como cuál usaron? Sí, nosotros hemos trabajado en el documento, ¿sí? En el que hemos detallado la aplicación de la GPR1. Esto nosotros lo vamos a incorporar a la normativa del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, que incluye todo el tema presupuestario, de financiamiento público, de tesorería, contabilidad gubernamental, ¿sí? Entonces, para la aplicación ya y el desarrollo de estos informes, una vez que, como mencionaba en la presentación, hayamos socializado con el resto de áreas y hayamos tenido la retroalimentación por parte de ellos, vamos a incorporarle en la normativa, como digo, del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y ahí vamos a definir ya la aplicación de esta normativa, es decir, desde cuándo empezaríamos a presentar estos informes de sostenibilidad. Perfecto, gracias, Fabián. No vemos más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta. ¿El micrófono? ¿Tiago? ¿Que se le podría preguntar algo?
Quizás si tenemos el tiempo también voy a dar un poco de retroalimentación a Wellington frente a su pregunta. Me parece muy importante lo que menciona Fabián, porque efectivamente es algo que necesita la colaboración con otras áreas. Normalmente están adentro del ministerio, pero incluso en algunos casos pueden ser afuera del mismo Ministerio de Finanzas, ¿no? Y este es muy importante, que no solamente se crea un informe y después no encuentran la información, sino que involucran a las partes interesadas desde el inicio. Y pienso eso lo hizo muy bien muy bien en el Ecuador, porque ya en los primeros talleres tuvimos, en 2023 tuvimos compañeros de otras áreas del ministerio, incluso de otros ministerios, por ejemplo, Ministerio de Ambiente, que participaron activamente en estos talleres. Y este fue muy importante porque hay que involucrar a estas entidades para implementarlo. Andreas o Fabián, en el chat Wellington nos pregunta cuáles son los números de las normas, si pueden compartirlos. Bueno, Wellington, yo no sé, el tema a nivel internacional se utiliza GPR o en inglés RPG, RPG 1, 2 y 3. Estos son los números a nivel de las NIC-SP. Pienso a nivel del Ecuador todavía no tienen números, pero Fabián me puede corregir en caso tal. Sí, todavía no les hemos enumerado porque, como digo, todavía no las hemos incorporado ya formalmente a nuestras normas. Estamos justamente en ese proceso, ¿sí? Y claro, nosotros cuando actualizamos nuestra normativa o incluimos nuevas normas, las emitimos con un acuerdo ministerial, ¿sí? El ministro de Economía y Finanzas. Entonces, sí, efectivamente, todavía no le tenemos la numeración. Vamos a tener efectivamente la misma cantidad de normas en relación a las GPRs que expidió el ISAT-B. Entonces vamos a tener tres normas para cada uno de los aspectos mencionados. Gracias, Fabián, por tu respuesta. Bueno, si después lo tenemos de aquí al evento focal, nos los comparten en el evento en octubre. Tenemos una última pregunta que va a realizar Gustavo Smith desde Chile. Hola Andrés, hola Fabián, muy buenos días. Como saben, tenemos en carpeta la SRS-1 de sostenibilidad climática, que entiendo debería estar publicada este año. ¿Ustedes recomendarían quizás tomar esta GPR1 junto con esta norma climática para hacer un proceso conjunto de implementación, o recomendarían más bien verlos como temas separados? Muy buena pregunta, Gustavo. Bueno, primero hay que ser consciente que todavía no han emitido la norma de sostenibilidad. Es muy probable que van a emitirla en el mes de diciembre, es decir, hacia el final del año van a emitir la SRS-1. Ahora bien, la SRS-1 es más o menos una norma que tiene un plazo, que tiene como un periodo de un año, ¿no? Por ejemplo, probablemente van a exigir que se revelan los gases emitidos, y entonces si la SRS-1 habla de los gases emitidos, habla de los gases emitidos dentro de un año, es decir, como los estados financieros hablan de los gastos y los ingresos dentro de un año, ¿no? Es decir, este es algo que está como en el mismo ritmo como los estados financieros. Mientras tanto, la GPR1, como vimos hoy, es algo que es mucho más a largo plazo, ¿no? Y entonces, yo pienso que es complementario otra vez, porque
pienso que también la población y también los políticos sí necesitan información sobre la situación actual, por ejemplo, la emisión de los gases el último año. Esta es una información relevante, pero también necesitan ver la perspectiva a más largo plazo. Entonces, es algo que es complementario para responder a las preguntas de los usuarios. Y por lo tanto, pienso que efectivamente, Gustavo, esta GPR1 se puede implementar en paralelo con la SRS1 porque no hay como un conflicto, sino es información, pienso, relevante que incluso se complementa muy bien. Claro, el tema de las SRS, y esta es mi observación final, es que vamos a ver también el tema de la capacidad, ¿no? Algunos de los países de Latinoamérica todavía están en el proceso de implementación de las NIC-SP. Es decir, también necesitan recursos para ellos y entonces siempre hay que priorizar los recursos que son escasos y entonces hay que priorizar quizás la GPR1 o hay que priorizar la SRS1. Eso es algo que hay que tomar, una decisión que hay que tomar a nivel nacional consciente de los recursos disponibles. Gracias. Gracias, Andrea. Estamos viendo que hay una mano levantada. Vamos a dar el último paso, que es a Pedro Madrigal. Creo que ya tienes tu micrófono habilitado, Pedro. Cuéntanos tu inquietud. Tienes que desbloquear el micrófono, Pedro. Lo tienes habilitado. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. ¿Me escuchan? Hola, Pedro. Okay. Gracias, muy buenos días a todos. Excelente posición que se ha venido elaborando y muy buena orientación para todos. En cuanto veo que hasta se comenzó con hablar de la norma GPRs, veo que son normas como la NISPs, que son varias normas, según las que he escuchado que han ido mencionando. Estas normas vienen y responden cada día a ampliar las informaciones. Entonces, cada norma tiene sus definiciones para proyectar diferentes estados financieros. Es decir, vemos que cada norma, ya tenemos que se mencionó ahorita que la norma, no me entender bien, la GPRs, igual que tenemos la norma, la NISP, son normas internacionales de los estados financieros. Entonces, como proyectó ahorita el señor Andrea, vendrían más normas. Entonces, cada norma tendrían definiciones diferentes para proyectar o ampliar esos estados financieros. Hasta ahí es nuestra... Sí, sí, entiendo bien, Pedro. Efectivamente, sí tienen algunas definiciones, pero no son muchas, son básicamente las 3 dimensiones que están definiendo. Y es como una información complementaria, ¿no? Entonces, no se producen los estados financieros en su complejidad para 60 años o para 70 años, sino son proyecciones de los ingresos y de los gastos, básicamente, o de los flujos de efectivo, ¿no? Entonces, sí es información complementaria, verdaderamente, pero es información distinta, ¿no? Porque responde a otras demandas por parte de los usuarios y los usuarios tal vez también quieren saber cuál es el pronóstico con respecto a la situación financiera del gobierno a un más largo plazo que solamente lo que se presenta en los estados financieros anuales. Entonces, no es un conflicto, sino es más una ampliación, sí, de información financiera para las partes interesadas.
Ok, gracias. Eso quiere decir que cada norma como agota su tiempo de informe a los estados. Es decir, que Sí, como no sí, es, bueno, sí, normalmente las normas NICS P1 a 50 son para estados financieros anuales, es decir, no tienen un plazo diferente. Ah, y después, sí, la GPR1 tiene un plazo más largo, como mencioné, pero vamos a ver y no voy a no, dar la presentación ya de GPR2, GPR3. La GPR2 y la GPR3 son otra vez más a nivel anual que a nivel del futuro. Entonces, corresponden más al periodo también presentado en los estados financieros. no, pues está bien. Muchas gracias. Sí, ya veo que van renovándose y ya entendí. Muchas gracias. ¿De qué? Bien, muchas gracias, Andreas, por haber compartido esta charla tan valiosa. Es un desafío y una motivación para todos nosotros poder incorporar estos comentarios, estas guías prácticas recomendadas. Sin duda, contribuiría a la transparencia de nuestra contabilidad en el sector público. Así que vamos a continuar con estas charlas. A continuación, con la GPR2, el día 23 de junio, les vamos a mandar el link de invitación. Están todos cordialmente invitados para que podamos seguir conociendo y analizando cómo poder implementar esta normativa. También muchas gracias, Fabián, a ti especialmente por haber compartido este ejemplo con todos nosotros, cómo están implementando ustedes esta norma, y por favor agradécele a Magdalena Vicuña en nombre de todos nosotros por esta participación. Ahí está Magdalena, un gusto saludarte, Magdalena, muchas gracias. Un gusto para todos. Un gusto, Estupendo. María, compartir No, la experiencia de Ecuador. Pero mira, se pasaron de generosos, Magdalena. Es muy interesante llevarlo a la práctica y ver que si ustedes pudieron desafiarnos todos nosotros, a que también todos podemos. Así que ahí te vamos a estar pidiendo más antecedentes para ver cómo podemos llevarlo a cada uno de nuestros países. Con Nada mucho más que gusto. agradecerles. Muchas gracias. Nos vemos el lunes 23 de junio a las 10 horas de Chile, 10 a.m. hora de Chile, con la GPR2, análisis y comentarios de estados financieros. Gracias para todos, muy buen día y muy buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias, hasta luego.